Así que vamos a adentrarnos en Romanos. Y hoy vamos a tocar un capítulo que habla de las diferencias. Vamos a ir a Romanos 14. Habla de diferencias. Esto es bien importante porque como familia de Dios, muchas veces nosotros tenemos el gran incentivo, no hay nada más grande en la cristiandad que el tema de la unidad. La unidad es algo que lo perseguimos, la unidad con Dios, con el Padre, con el Espíritu, con su Hijo, pero la unidad unos con otros. Es algo que incluso todos los seres humanos en general quieren la unidad de un país, la unidad de una ciudad, la unidad de una escuela o de un equipo de fútbol y demás. Y es algo que debemos aprender, que la unidad solo se consigue si sabemos lidiar con las diferencias. Tenemos a veces la rara intención de que todos seamos iguales, ¿no es así? Que seamos uniformes, esa es la palabra que se utiliza para hablar de que todos nos vistamos de la misma forma. Por eso el guardapolvo blanco está hecho como uniforme para igualar clase social, nivel económico, nivel educativo, o al menos esa es la intención. Yo cuando empecé la secundaria, bueno, en la primaria tenía guardapolvo blanco, pero en la secundaria tenía mi uniforme. Mi uniforme era un saco, le decíamos blazer, pantalones grises y camisa azul, nunca camisa blanca, y corbata. Así era cuando empezó la secundaria. Era secundaria en el primer año, nada más, de cuando yo era chico. Antes de eso, mis hermanas también, mis hermanos tuvieron esos uniformes. Después se dejó de utilizar uniformes en la secundaria. Eso mantuvo el de la primaria. De nuevo, ¿cuál era el objetivo? Que todos parecían iguales. ¿Pero realmente eran iguales? Por supuesto que no, ¿no? La intención no era consagrar todos somos iguales, sino trataban de igualar, lo cual todos sabemos que no es cierto. Un guardapolvo no te iguala con el que sabe más. Un uniforme escolar, ni aún una bata médica te iguala a los investigadores médicos, ¿no? Parece ahora todos son médicos, y entonces todos hablan de COVID. Por supuesto, tienen formación médica, pero no necesariamente todos saben de COVID. Eso lo hemos aprendido, ¿no? Que hay algunos doctores que hablan y no saben nada, y otros que hablan mucho, y saben mucho porque son científicos. La cuestión es que tenemos que tener cuidado con esto. Que en nuestros matrimonios también nosotros buscamos a veces, creemos que tenemos que ser iguales, uniformes, pero esto no es así. Lo que define a un matrimonio, la unión en un matrimonio, no es que los dos piensen de la misma forma, sino que se pongan de acuerdo y que tengan pensamientos, objetivos en común. De nuevo, no es porque el apellido te llames familia Serra, o Serra Espinosa, utilizando el nombre de mi esposa, significa que vamos a ser todos iguales. En una familia no somos iguales. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque tenemos que salir de la tentación o sacar la tentación de pensar que la diferencia, esto es cómo somos unos y otros, eso quiebra la unidad. Y esto no es así. Esto en el contexto de la escritura que vamos a leer, porque habla de la comida. Romanos 14 habla de la comida, pero dice, habla de la comida nada más. No, habla mucho más que solamente la comida. Pero hay que adentrarnos en el contexto de la escritura. Y por eso, primero, ¿por qué no vamos a Romanos 14, en el verso 1? Y vamos a leer juntos. Dice, acepten al que es débil en fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado, siervo de otro? Para su propio amo, Señor, está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otros juzgan iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir, su propia mente, vamos a decir, su propio pensamiento.
El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Qué es lo que el punto central de lo que Pablo está diciendo en esta escritura? Pablo lo que está diciendo que aunque haya cosas que sean permitidas, y esto es importante, porque en nuestras acciones, nuestros comportamientos, en nuestra forma de accionar diario, hay muchas acciones que son permitidas por la Biblia. ¿Ok? Pero estas cosas que son permitidas no significan que todos tenemos que hacer de la misma forma, de tomar, ¿cómo te puedo decir? Si a mí me gusta Boca, todos son hinchas de Boca. No, por supuesto, va a decir, no, yo soy hincha de River. Pero pudiéramos forzar, bueno, yo lo digo, ¿no? Soy anciano, soy evangelista de iglesia, entonces todos son de Boca. ¿Crees que eso es lo que Dios quiere para nosotros? En otras palabras, hay cosas en las cuales no se pueden imponer al otro. Ahora, hablando del contexto, tenemos que entender el contexto de la escritura, de lo que está hablando, y entender la historia para poder aprender juntos este capítulo. Para mí es uno de los capítulos que más me ha enseñado en vida cristiana. En 1 Corintios 10, 19 al 21 dice, ¿qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la del demonio. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¡Wow! Hablando de la comida. Pero vamos a hablar contextualmente para comprender el conflicto que tenían y que lo estaba dirigiendo a la iglesia o estaba ayudando a la iglesia a comprender. Recordemos que la iglesia se conforma de dos grupos muy grandes. El primero, obviamente, el pueblo judío. Está mal y es incorrecto decir que la iglesia solo se fundó en gentiles. No, por el contrario. Se inició en los judíos y se expandió al mundo gentil. Dios acepta a los gentiles. Para eso vino Jesús, para que todas las naciones tengan oportunidad de servirlo, de seguir el camino y sobre todo de alcanzar la salvación. Ahora bien, estamos en un momento de transición. Los judíos tenían tradiciones muy fuertes y parte de esas tradiciones muy fuertes tenían que ver con la alimentación. Esa alimentación que los hacía rechazar alimentos y sobre todo, y esto es algo bien importante de entender, rechazar todo alimento destinado ¿a quién? A los sacrificios, a los ídolos. Vuelvo a repetir. Los judíos tenían su sistema de sacrificios que era para expiación. Si ustedes recuerdan, lo vemos en Deuteronomio, lo vemos en Levíticos, lo encontramos en los libros de la ley, la cantidad de sacrificios que había por la expiación de pecados, ¿cierto? Pero eso se hacía con determinado tipo de animales, de una determinada forma y tenía un sentido. Los paganos también tenían este tipo de sacrificios, pero obviamente estaban sacrificando a ídolos que
no son Dios, nosotros sabemos que no eran Dios, pero que cuando al hacerlo, obviamente estaban dedicando ese alimento a ese Dios. Para los judíos esto es una ofrenda tremenda. Y el conflicto se da, ¿por qué? Porque cuando hacían sus sacrificios, no en todos los casos, los gentiles vendían la carne a las carnicerías, digamos. ¿Vieron que a veces dicen que no te metan carne de caballo de vaca? Uno no ve lo que hay ahí, ¿cierto? Pero imagínate que a vos te gustan los caballos y vos te comiste un rico asado de caballo y ni supiste. O tal vez sabes y no te importa, porque viene Nelson a comer, viene Miguel a comer, viene Rodrigo a comer. No quiero nombrar más porque me van a mirar mal. Y sabes que, bueno, les gusta el diente, la quema, no sé cómo hace, están flacos, bueno. Y digo, bueno, de caballo para mí no me molesta. Imagínate que uno de ellos sí le molestara que fuera de caballo. ¿Cómo te sentirías? No, pero es un animal que Dios nos dio, podemos comerlo, está bien. El veterinario dice que está bien, el nutricionista dice que está bien, no nos va a hacer nada mal, es un caballo, al fin y al cabo, es carne. ¿Vieron? Algunos están así como, ¿cómo vamos a matar a un caballo para comer? Pero la verdad es que esto sucede. Algunos dicen que la mortadela está hecha de caballo. Por favor, coman mortadela. Yo no como mortadela, pero ustedes pueden comer, no se hagan problema. Ahora, no solamente habla de la comida, habla de días sagrados, pero ¿cuál es el punto? Que para los judíos esto era un problema grave. Grave. Los judíos, los cristianos judíos, juzgaban a los gentiles. Miren lo que están haciendo. En 1 Corintios, cuando habla de la carne, de la participación de ese sacrificio, habla que había cristianos gentiles que estaban involucrados en los sacrificios. Por eso que cuando hablamos de la escritura que acabo de leer, el contexto es otro. Acá estamos hablando de algo que no se dedica, algo que lo han sacrificado en el templo de los ídolos, pero después lo venden. Algo que por ahí tienen conciencia, no, pero no les importa, a los gentiles no les importa porque son cristianos. No tienen la cultura judía. Estamos hablando en un periodo de transición, pero era importante lidiar con estas diferencias. Pablo lo que trata de ayuda y trata que nosotros aprendemos hoy principios, porque acá hay principios que se transfieren a nuestra vida hoy, 2000 años después. Primer principio es cuidado con querer ser uniforme. Esto es lo primero. Lo segundo es, tenemos que lidiar con las diferencias. Lidiar con las diferencias no significa uno tiene razón y otro no tiene razón. A ver, ¿qué carne es más rica? Algunos van a decir, ternerito, espectacular, mientras más chico, peor. ¿Cómo un ternerito? Que sea grande, que ya haya vivido, ¿no? Tenemos conflictos, pero esto, a la luz de la Biblia, no es algo malo. A la luz de Dios, si queremos comer cordero o no queremos, si queremos ser veganos, Dios dice, está bien. Si quieres ser carnívoro, Dios dice, está bien, pero el punto es, cuidado con creer que tu creencia, todo tiene que tener. Y cuidado de que tu creencia la quieras imponer a los demás. No estamos hablando, vuelvo a repetir, el pecado. La claridad en la Biblia con respecto a la luz y la oscuridad, al pecado y al no pecado, eso no hay ningún tipo de duda. Estamos hablando de, ¿qué cosa? Opiniones. Estamos hablando de algo que tenemos que comprender que no podemos de ninguna manera destruir la conciencia de una persona porque cree que eso no está bien. Si alguien hace algo sin violar esa conciencia, no hay ningún problema. Pero imagínate que tu conciencia te dice, no lo puedo hacer. Y esto es lo que tenemos que comprender. Acá hay dos individuos, uno judío y otro gentil. Uno que compra carne de caballo, en este caso carne ofrecida a los ídolos, pero él la compra en la carnicería, él no está metido en eso, y el otro que sabe que ese alimento, o aún los alimentos que no se podían comer en la cultura judía, no eran los únicos, había muchos.
Sin embargo, como dice un amigo, los gentiles decían cualquier animal que camine y aunque se arrastra, si va al asador, está rico, decía. Pero los judíos no comían ningún animal que se arrastra, ningún animal. Bueno, había cierta característica, ¿estamos de acuerdo? Ya sabemos eso. Y lo importante es la conciencia que tiene la persona. Ahora, pudiéramos decir entonces que si mi conciencia me acusa, está bien que el otro me respete en lo que estoy haciendo. Vieron que está un poquito acá complicado. Por un lado, tenemos que no juzgar, por un lado tenemos que respetar, por otro lado tenemos que lidiar con esa diferencia. Dice, habla de la persona débil, la persona fuerte, y esto hay que comprenderlo de nuevo en contexto, que es débil y que es fuerte, porque algunos dicen, yo como soy súper fuerte, ¿no? Él no come de todo, entonces es súper débil. Nuevamente, cuidado con querer reescribir la Biblia con lo que no está diciendo. La Biblia lo que está diciendo es que en la debilidad, en lo que el otro parece débil y yo fuerte, yo puedo comer de todo, pero tú no puedes comer de todo. En esa situación de debilidad de la persona, si yo lo juzgo, no actúo con amor. Ahora, ¿implica eso que la persona es débil en todo? ¿Cuáles son esas áreas? Y esto es importante. Las áreas en las cuales se aplica esta escritura. Ya sabemos una, la comida. Vuelvo a repetir, si son veganos, nosotros no podemos, los que somos carnívoros, decir estás mal, aunque yo últimamente soy más vegetariano que carnívoro. Pero no tengo problema, yo como carne si tengo que comer. Pero bueno, lo que quiero decir en mi punto es, no podemos decir todos los cristianos tienen que ser veganos a partir de hoy. ¿Podemos decirlo? No, es un área de opinión. La Biblia no habla de eso. Ahora, hay que entender que el comportamiento que muestra en la Biblia, lo que dice en Romanos 14, es un comportamiento destructivo ¿de qué? De la unidad y de los hermanos, de las personas. Y esto de ninguna manera puede ser algo que un cristiano deba practicar. Pero hay opiniones. ¿Y cuáles son esas áreas que habla la Biblia? Vuelvo a repetir. Y para avanzar en este estudio, ser fuerte en un área no implica ser fuerte en todas las áreas. Ser débil en un área no implica ser débil en todos. ¿Me siguen? Porque nuestra mente dice, entonces, si esta persona es débil porque no tiene problemas, batalla con vernos comer esto, entonces es débil en todo. De nuevo, voy a aplicar el mismo principio que dice la Escritura en Romanos 14. Cuidado con juzgar al siervo de otro. Cuidado con juzgar al siervo de otro. Dice, al pecar así contra los hermanos, el verso 12, hiriendo su débil conciencia, pecan, mira lo que dice ahora, pecan ustedes contra Cristo. O sea que si nos creemos muy fuertes y menospreciamos al hermano que tiene esta convicción, hablando de alimentos, o aún días, está refiriéndose también a ciertos días. Vuelvo a repetir, recuérdense el contexto de la Biblia, el contexto histórico en ese momento, el conflicto entre gentiles y judíos que vienen viendo la tradición de muchas centurias acerca de un estilo de vida que no es que está mal en sí mismo, pero ahora Jesús vino a traer el nuevo pacto. Aún así, no es que lo que hacen está mal. ¿En términos de qué? En términos del estilo de vida, no en términos de sacrificio. Si uno acepta a Jesucristo, si uno se bautiza, se arrepiente y se bautiza para unirse en Cristo, ya no tiene que sacrificar nada en el templo. Pero diezmaban, por ejemplo, o, por ejemplo, festejaban, tenían muchos de los festejos judíos como algo cultural y no había nada de malo. Vuelvo a repetir. Comprendamos que al juzgar, hiriendo la conciencia de ese hermano que tiene una idea diferente, esa persona que tiene una idea diferente, nosotros pecamos contra Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ni más ni menos, la cuestión más importante es que es un siervo de Jesucristo el otro.
Vamos a seguir yendo un poco más. El verso 13 al 23 dice, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculos o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme a lo que dice ahora, al amor. No destruyas con tu comida aquel a quien por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable más de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza, que se ofende a otro comer esas cosas, ¿no? Dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Ahora, lo que quiere decir la Escritura es, nadie puede vivir más allá de sus propias convicciones. Pero este es un rango, esta área, que no es todas las áreas. Ah, mi conciencia me dice que no me tengo que arrepentir, ¿te imaginas? No, la Biblia claramente dice que debemos arrepentirnos. Ah, no, mi conciencia dice que no debo bautizar. No, la Biblia dice claramente que te tienes que bautizar en nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Ah, mi conciencia me dice que no puedo hacer esto ahora, que si obedezco me echan del trabajo, porque ahí mentimos todo el día. No, la Biblia dice que si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Y la mentira no es aceptable delante de Dios. ¿Okay? Hay áreas en las cuales no tenemos opinión, no es una cuestión de opinión, es obediencia. Pero hay otras áreas, y aquí lo pone Pablo claramente, que sí eso no es cuestión de opinión. Opiniones. ¿Usamos mesa redonda o usamos mesa cuadrada? ¿Ponemos mesas o ponemos sillas en el servicio? Pero no son las únicas áreas. Y en esto tenemos que ser conscientes. Pero lo más importante de comprender es la convicción respecto a algo. Nadie puede hacer algo que atente contra su propia conciencia. Y la Biblia nos dice claramente que al no hacerlo con convicción, tenemos pecado. Así que si tú comes, porque me ves comer a mí, pero en tu corazón tienes dudas, eso no está bien. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Cuando tienes fe en Dios, y tú crees, Pablo, recuérdense, pero para él dice, todo es puro, yo puedo comer todo, dice Pablo. Yo no tengo problema. Ahora, enfrente de mis hermanos judíos, cristianos judíos, no voy a comer lo que a ellos les ofende. Enfrente de mis hermanos judíos, cristianos judíos, no judíos, voy a respetar ciertos días. Porque para él es importante, no porque yo lo considere ya algo importante. Lo que Pablo está enseñando y lo que la Biblia nos está enseñando es cuidemos mucho las áreas en las cuales la Biblia tiene apertura. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero también en un área que a veces nosotros tenemos problemas. ¿Y saben cuál es el área? El área del liderazgo. Los líderes, los ancianos, los ministros, los que tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Y hay tres áreas que hay que tener, porque son áreas de opinión también. La primera área, y esta es, como acabo de decir, no hay discusiones cuando la Biblia habla algo específico. Cuando la Biblia habla algo específico, nosotros tenemos que, no hay opinión. Es
¿Lo haces o no lo haces? Es decisión. Si la Biblia dice que tenemos que actuar de esta forma, y ahora nos está diciendo algo la Biblia, nos está diciendo, no hay que juzgar ni pretender que todos seamos hinchas de boca. Yo sé que se están riendo de eso y que él le dice, gracias a Dios que Sebastián lo está diciendo. Soy hincha de boca, por eso lo digo. O sea, no vamos a pretender. No se quebró nada. Mi amor y mi amistad y mi cristiandad con aquellos que no son de boca existe. Yo no puedo poner ese tipo de regla. ¿Está bien? Aún teniendo la responsabilidad que yo tengo. Porque no tiene un principio bíblico y sobre todo no es mi área de autoridad como anciano o como ministro en la iglesia. La segunda es cuando estos líderes, el grupo de liderazgo que tienen las iglesias, determinan ciertas políticas o ciertos planes de trabajo para la iglesia que ayudan a llevar a cabo, ¿qué cosa? Los mandatos generales de Dios. Por ejemplo, definimos que nos ponemos las mesas redondas porque encontramos que es más fácil relacionarnos unos con otros. ¿Cuál es el principio que queremos llevar a cabo? El de conocernos profundamente unos a otros, el de amarnos profundamente unos a otros. A veces cuando tenemos el salón tipo teatro, es más difícil, no es que no se pueda hacer, pero decidimos la mesa redonda por esa razón, ¿vieron? Ahora, ustedes dicen, no, a mí me gusta la cuadrada, todo lo que quieras, pero bueno, te voy a pedir un favor, siéntate en la mesa redonda, porque es la que tenemos, decidimos eso, no te sientas tan mal. Cuando los líderes tomemos decisiones para llevar a cabo principios bíblicos, es importante. Esto no es una cuestión de opinión, esto no es una cuestión de conciencia, que me digas, yo quiero la mesa cuadrada porque para mí es cuadrada. No, no tienes excusa. No tenemos excusa. Y por supuesto, mira lo que dice en Hebreos 13 y 17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tiene que rendir cuentas. Obedezcan a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y a veces voy a confesar, en mi liderazgo, muchas veces me quejé. Muchas veces me quejé porque nuestra intención es llevar a cabo los principios bíblicos y ayudarlos, enseñarles, guiarlos para que ustedes practiquen esos principios bíblicos. Y a veces es tanta la explicación que hay que dar para cosas que yo un momento digo, es que ya estoy cansado. Puede venir alguien acá a decir, bueno, mira, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Así a veces podemos llegar a terminar. La Biblia nos llama a tener ese tipo de sumisión. Fíjense lo que es sumisión. Sumisión no es, sí, Señor. Lo único que se dice sí, Señor, es a Dios. La sumisión es un acto, una acción racional de ser. Eso es lo que dice la Biblia, lo que busca la Biblia. Al otro. Racional significa que, mira, a mí me gustan las mesas cuadradas, pero me están pidiendo que me sienten mesas redondas. Sebastián, yo sé que quiere lo mejor para mí. Y sé que Sebastián, cuando toma la dirección, esta dirección o esta decisión con otro grupo de líderes, con los ancianos, con Alberto, con Sergio, lo hace porque quiere lo mejor para mí y tiene un sentido lo que está haciendo. Entonces, no voy a decirle a Sebastián, hey, ¿por qué redonda? ¿Por qué redonda? Sino decir, ¿sabes qué? Voy a apoyarlo. ¿Vieron la acción? Es racional. Y digo, me tengo que someter, él está haciendo el trabajo. Él necesita que yo lo apoye. Por ahí está equivocado. Hay un estudio de psicólogo franco-alemán, ruso, español, africano, egipto, no sé, ¿vieron ese tipo de todólogos? Que dice que los vértices tienen que haber en la mesa, qué sé yo, lo que tú quieras. Puede ser que tengas razón. Y si quieres darme el libro resumido, por favor, porque así me haces vida más tranquila, capaz que lo leo y tenés razón. Pero con la actitud de no pelear, sino la actitud de ayudar. La tercera área es el consejo. Cuando alguien da un consejo, no lo hace como una orden, sino lo hace con la intención de que ese consejo te lleve, vuelvo a repetir, a avanzar en tu fe. Por eso, estas tres áreas son áreas que, por supuesto, ese consejo está en contra de tu conciencia. Hay cosas de, bueno, come toda la carne, pero vos no querés comer carne. Yo no te puedo obligar. No es una cuestión de comidas o bebidas. ¿Está bien? Sin embargo, tiene que ver en el corazón la actitud de escuchar esos consejos. Y hay consejos que no necesariamente parecen
con una necesidad espiritual. No, es una cuestión de trabajo. Yo he dado consejos y le he expresado, hermanos, es que estoy preocupado que tu trabajo, yo sé que necesitas el dinero, te alejes de Dios. Te recomiendo que busques su trabajo, pero yo entiendo si querés trabajar. Yo no lo hago con intención, porque a mí me parece, siempre hay que buscar la protección, cuidado espiritual de quien tenemos alrededor. Y en nuestro trabajo, los consejos, en nuestra vocación, en nuestro servicio los unos a los otros, están en eso. Ahora, de ninguna manera pretendo transformar ese consejo en una opinión tipo ley que obligue a hacer lo que te estoy diciendo, porque no lo es. Tenemos que lidiar rápidamente con los asuntos menores e ir a los asuntos principales. No podemos estar enfocados en los problemas constantemente. Es como no aceptar. A mí me encanta mi hijo, porque mi hija dice, el otro día descubrió su Twitter de adolescente. Ella lo cuenta, yo no lo voy a contar, porque yo no leí, simplemente ella dice, ¡oh, qué mala era! Y yo la miraba como diciendo, ¿qué me estás viendo? Ya lo sabía, estabas en la adolescencia. Dice, ¡qué mala era! Y hasta dice, ¡qué mala! Y yo le escucho, mala, 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 mala. No era mala, era adolescente. Era parte de la naturaleza de ese tiempo. Está en la tarea de un padre. ¿Qué cosa? Guiarla en ese proceso tumultuoso. Yo siempre decía que tenían un marciano, mis hijos. ¿Qué pasó con mis hijos que venían y me decían, papá, papá? Y me abrazaban. Nada, después ni quieren abrazar, no quieren hacer nada. Pero uno tiene que respetar. Hay cosas en las cuales, yo me acuerdo cuando ella me decía, papá, porque yo quiero salir. Me se ríe. Y yo le decía, muy bien, hija, yo te respeto que quieras salir, pero tienes que hacer esto. Mira, la regla es, una semana antes me tenés que decir cuál es tu plan. Pues yo quiero salir ahora. No, esa es mi regla. Yo te respeto tu opinión, tú tienes que respetar mi opinión y autoridad. ¿Está bien? No, porque yo quiero salir ahora a comprar el helado. Es una cuestión de opinión, ¿cierto? Pero hay un respeto mutuo. Mi hija nunca me pudo discutir eso. Yo te respeto. Y les decía a mis hijos, miren, por ahí no estás de acuerdo con mi decisión. Y está bien que no estés de acuerdo con la decisión, pero es mi decisión. Hay respeto. De nuevo estamos hablando de cuestiones familiares, estamos hablando de cuestiones del mundo. Yo no puedo estar involucrado constantemente en una pelea para ver quién tiene la autoridad. Yo peleaba con ella, yo le decía, mira, yo te entiendo, podés discutir, yo te entiendo, yo te comprendo. A veces nosotros nos enfrascamos, y esto es uno de los puntos principales que esta escritura quiere ayudarnos a entender, en cosas que no son importantes. Ahora mis 3 hijos dicen, papá tenía razón, qué bueno que no hicimos esto, qué bueno que no dejamos hacer lo otro. Ahora tomen conciencia. Y a veces les va a pasar lo mismo, a ustedes también, como me pasó a mí, como un cristiano joven, que muchas veces necesité la guía de otros para no caer en el pozo. No, yo soy grande ya, ¿cómo me decís eso? Tenemos que lidiar rápidamente. Es uno de los mensajes que está diciendo esto. Pero también ser respetuosos con los demás. Nosotros tenemos que comprender, tenemos que abrazar, tenemos que sacar de lado opiniones y enfocarnos en prioridades. Y esas prioridades son las que nos llevan a ser mejores como cristianos, más cerca de Dios. Muchísimas veces nos ponemos, y algunos se ponen tan vehemente en la política argentina, que este es bueno, que este es malo, que el otro no sé qué, que este es más cristiano, que el otro no es tan cristiano. Le voy a decir algo. Para mí, todos son dignos de respeto. Y para mí, ninguno es digno de que yo le haga caso. Mira qué tal lo mío. Sea quien es el presidente de la nación, yo voy a orar por él. Sea quien es el gobernador de una provincia, yo voy a orar por él. Sea quien sea, no importando mi opinión, porque saben que este mundo es temporal. Y a veces nos enfrascamos en estas cosas, y los argentinos somos muy buenos en la política.
En Buenos Aires, en San Luis también, en todos lados. Vamos a un café y se habla de lo que mal. Se habla de lo que todavía falta. Y Dios nos llama a un ideal que nunca nos va a traicionar en primer lugar. Y en segundo lugar, es perfecto, tiene que ver con la fe. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? ¿Tenemos que ser todos del mismo partido político entonces? Quiero decirte algo. Todos tienen algo que nos va a agradar, que parecerá cristiano, y todos también tienen cosas que no son definitivamente cristianas. ¿Cuál vas a elegir? Por supuesto que como ciudadanos emitimos nuestra opinión en el voto, y eso es así, pero no en nuestras discusiones internas. Yo he visto hermanos pelearse por estas opiniones que no sirven de nada. ¿Y sabe por qué? Y eso que no es que no tengo una opinión fuerte yo, la tengo. Pero eso jamás me va a poner enfrente de un hermano, nunca. Como tampoco me va a poner ninguna cosa negativa de mis hijos o de mi esposa en contra de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos. Porque Cristo murió por mí. Porque mi opinión, mi idea, no es mayor al valor de amar al que está enfrente. No importa ciertas cosas. Manteles negros, manteles blancos, manteles rojos. Dice este dicho, lo que ves se interpreta por lo que crees. Esto es una de las frases que utilicé en estudios anteriores. Lo que ves se interpreta por lo que crees. O sea, lo que ves alrededor demuestra quién eres y cómo consideres al otro. Si eres capaz de tener amigos de cualquier tipo de raza, creencia, educación, cultura, es porque crees que esto es así. Si eres capaz de estar con cualquier persona, si eres capaz de poder aceptar a todo el mundo, es porque lo crees. Si eres capaz de creer que el que tienes enfrente, Cristo murió por él, y es cierto, Cristo es una creencia, está reflejando una creencia. Y nosotros debemos comprender esta creencia. Hay 3 palabras que quiero que tú te grabes: gracia, amor y sumisión. Sin gracia, sin comprender la gracia de Dios, sin comprender que Cristo murió, porque la gracia está representada en la crucifixión y la resurrección de Cristo. Voy a hacer esto. La cruz muestra que punto Dios y su Hijo y su Espíritu llegó para que nosotros tengamos una vida nueva. Pero la resurrección es la demostración de su poder para que nosotros tengamos una vida nueva. Yo no me voy a enfocar solamente en el sacrificio, sufriendo todos los días, pensando, wow, qué increíble, sí, qué increíble, pero más increíble es la resurrección. Sin resurrección no hay nada. Entonces, debemos comprender que esa resurrección nos dice, Dios nos ama. Esa resurrección lo que dice es, fue capaz de dar todo por nosotros. Esa resurrección dice, la segunda palabra, nos ama. Y no importa qué tan chiquitos seamos, qué fe tengamos, qué tan pequeña sea, quien tenemos enfrente es al Dios de los ejércitos. Quien tenemos enfrente es el Dios Todopoderoso. Quien tenemos enfrente es el Creador. Y yo diría, no enfrente porque está en contra de nosotros, sino enfrente porque es nuestra guía. La sumisión, esto es el aceptar la palabra, la enseñanza, el entender que es para nuestro bien. Porque si entendemos las 2 primeras palabras, la sumisión es fácil. Yo algo que repetí a mis hijos, a los 3 por igual, es, yo te amo con todo el corazón. Y todo lo que hago, aún mis errores, lo hago por amor. ¿Te imaginas Dios que todo hace por amor y Él no se equivoca? ¿Cuánta demostración hay? Entonces, la Biblia nos está llamando a que tengamos cuidado de esas opiniones que nos separan. Y por supuesto, hay otras áreas. ¿Qué tal tomar? Algunos toman una cerveza. Yo no estoy hablando de pecado, ¿eh? Yo estoy hablando de
de aquel que se emborracha. Estoy hablando de que tomes una cerveza. Hay gente que no puede tomar una cerveza, o un vino, o algo de alcohol, el que sea. Yo no soy tomador, pero te voy a decir algo. Aunque fuera, nunca me pondría cualquier tipo de alcohol enfrente de alguna mano. Yo tengo que cuidarte. Yo no sé si tuviste una vida, un pasado de alcoholismo. Yo no sé si tu papá lo sufrió, o alguien lo sufrió, o la convicción que tienes con respecto a eso. Lo mejor es no saber. ¿Te gusta bailar? Pero hay gente que no quiere bailar. Yo me gusta bailar ahí escondida. Le bailo a mi esposa. Mi esposa se ríe porque ahora bailo más en la casa que nunca en mi vida. Claro, no están los hijos, no hay nadie, yo bailo tranquilo con ella y se ríe cosa. Pero hay gente que, bueno, si me ven bailar a mí van a batallar. Sé que me van a batallar porque no soy muy bueno bailando, pero que no les gusta ir a las discotecas y demás. A los boliches, ¿cierto? ¿Cierto? No me olvido cómo se dice. Sin embargo, no está bien si lo haces enfrente de alguien que tiene problemas con respecto a eso. Ahora, yo no quiero que vayas a la boliche, como dice mi esposa, porque pasa otras cosas y por ahí no es tan bueno. Hay un área muy grande de cosas en las cuales hay que actuar por principios, que hay que actuar para proteger, que hay que actuar para cuidar. Y esto tiene que ver con la contención de ese amor, la sumisión unos a otros. Yo trato de no ponerme algo que agreda a mi esposa. Yo trato de hacer cosas que no le agradan a ella. Ella también hace lo mismo. Ahora, otro va a decir, ¿en serio eso te cae mal? No me juzgues. Ahora, Dios, Jesús, Dios, Jesús, nos ama, nos dio su gracia. Sacúdete. Sacude. Y sométete a Dios. Amén. Que Dios lo bendiga. Gracias.